Bienvenidos estudiantes a esta su materia, Plan de Negocios. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del plan financiero. Como ustedes saben, este es uno de los puntos más importantes de su plan de negocio. En este plan financiero vamos a colocar todos los elementos importantes y necesarios para ver específicamente cómo va o cómo se entiende el flujo de dinero, ingresos, egresos que va a presentar su futuro proyecto. Dentro del plan financiero se colocan aquellas previsiones generalmente con una visión de 3 a 5 años. Más adelante les voy a verificar, vamos a ver un Excel que se ha preparado a través del tiempo, el cual presenta la mayoría de los elementos importantes a la hora de validar ese plan financiero. Es importante entender si ese proyecto que tú estás emprendiendo realmente va a presentar una liquidez futura y va a mantenerse a través del tiempo. Por eso es importante plasmarlo dentro de un cuadro. ¿Por qué es importante este plan financiero? Primero, es la mejor forma de presentar esta idea a socios, inversionistas. De repente más adelante, si están presentando este plan de negocios a un banco, siempre le van a indicar que presenten los elementos o los números financieros. También para saber exactamente si el proyecto es rentable, ¿no? Si realmente vamos a poder tener ingresos. La idea principal de todo plan de negocio o de todo proyecto de inversión es presentar un retorno de inversión real. Por eso se dice, ¿no?, de que realmente hay que calcular o hay que validar si existe un retorno real, porque si no, todo lo que tú vas a invertir en ese plan financiero lo puedes colocar, por ejemplo, en un banco. También tiene como objetivo ver específicamente esos elementos económicos que van a presentar. Siempre hay que tener claro dos elementos importantes a la hora de realizar un proyecto o un negocio. Primero, debe presentar beneficios. ¿Qué queremos decir con eso? Que los ingresos sean menos que los costos. Como se dice, uno no va a comparar para vender al mismo precio. Por eso es importante que todos estos balances queden de forma positiva. Y también que exista liquidez. O sea, la agilidad real de que todos los activos que nosotros presentemos podamos convertirlo a dinero. Una empresa no puede sostenerse a través del tiempo sin presentar liquidez. Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Puede ser que uno tenga dinero en números, ¿qué quiero decir? En caso tal de que vendan a crédito. De repente tú les has vendido a muchas personas a crédito y las personas no te pagan o te pagan tarde. Entonces tú no vas a poder de repente enfrentar los gastos como proveedores, como la luz, impuestos o hasta planilla, que es lo peor que puede ocurrir, ¿no? De que no te puedas pagar la planilla, porque ahí va a presentar muchos problemas reales dentro de tu empresa. Al final del proyecto o la finalidad del plan de negocios y el plan financiero es determinar o ver si realmente hay viabilidad a nivel de beneficios reales y de liquidez. Yo quiero hacerte una pregunta en la cual puedes pausar, por ejemplo, este video unos minutos y contestarla.
¿Tú piensas que una empresa puede dar beneficio, pero no tiene liquidez? ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente pueda presentarse beneficio en la empresa, pero carecer de liquidez. Puedes pausarlo y luego pensar acerca de la respuesta, ¿no? Es una respuesta personal. Quiero indicarte que eso es una de las situaciones que muchas veces ocurre y puede presentarse por varios factores. ¿Qué quiero decir? Una empresa puede ser que en papel esté dando beneficios, pero no tenga liquidez a corto plazo. ¿Qué problema puede ocurrir o qué puede pasar? De repente se pagó unos dividendos muy adelantados o demasiados. Puede ser que el tiempo entre la factura y los cobros sea demasiado. ¿Qué quiero decir? Te facturo hoy, pero te cobro 90, 120 días. Entonces, estás consumiendo tu dinero pagando los elementos que tienes que realizar, por ejemplo, luz, agua, teléfono, planilla, mientras que el ingreso es poco o, y no puedes afrontar esos gastos o exactamente esos gastos. Miren, hay un elemento importante que quiero presentarles. En este caso específicamente sería cómo calcular el punto de equilibrio. Uno de los puntos importantes dentro de esta lección es el punto de equilibrio. ¿Qué queremos entender o qué entendemos como punto de equilibrio? Primero, es el punto en que las ventas, los ingresos y los egresos queda totalmente balanceado. Como saben, esta es una herramienta importante para ver específicamente todos estos elementos de presupuesto, entender exactamente cómo se maneja nuestro negocio. Al final, lo que necesitamos o lo que vamos a validar es la cantidad de ventas que debemos realizar para que puedan entrar, como se dice, en equilibrio o poder solventar todos esos gastos que vamos a presentar. Es una forma bastante sencilla de validar esta información. Entonces, debemos entender que en este punto de equilibrio no vamos a presentar ganancias. ¿Qué queremos decir? La utilidad es cero. Los costos fijos son todos los elementos que tú vas a presentar o vas a tener que pagar aun cuando no hagas ventas. Esto es importante entenderlo. No va a depender o no hay una correlación real entre estos costos con lo que tú vayas a vender o el servicio que vayas a prestar. Son aquellos elementos que siempre vas a tener que pagar independientemente abras, vendas. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué son estos costos fijos o qué elementos presentan estos costos fijos? Pueden ser luz, agua, teléfono, alquiler, planilla, internet. Todos esos elementos que vas a tener que afrontar mensualmente. Si nos vamos a costos variables, son todos aquellos costos que van a depender de la cantidad de elementos que vendas. O sea, están directamente relacionados con la producción que tú realices. Van a disminuir y aumentar de acuerdo a la cantidad de elementos que te pida tus clientes. Por ejemplo, en una dulcería no es lo mismo vender un dulce que vender 400 dulces. Si vendes 400 dulces vas a necesitar harina, más azúcar, más harina, más leche. Entonces, asimismo, esos costos variables van aumentando. ¿Qué pueden ser esos costos variables? Tenemos los materiales, fletes, los impuestos importantes. Si tú estás vendiendo algún elemento, póngase una computadora, la compras en Estados Unidos, eso tiene un flete que impacta directamente si compra uno o 100. Y también esos impuestos de introducción. El cálculo real de
este punto de equilibrio, vamos a explicarlo directamente con nuestro Excel. Recuerden, en la plataforma hay un Excel que pueden utilizar para calcular el punto de equilibrio que ustedes presentan. Si ustedes van a plataforma, van a poder ver un Excel que dice punto de equilibrio. Ahí se le hizo más sencillo el cálculo, ya que hay un elemento que podemos colocar directamente en Excel y hace o realiza la fórmula. La idea principal es también explicarlo para entender exactamente de dónde viene. Miren aquí, por ejemplo, puse total de costos fijos. ¿Qué vamos a colocar ahí? Todos los elementos que mensualmente tenemos que pagar. Por ejemplo, esta es una empresa de paleta y la persona tiene $600 que vendrían a colocar ahí: la luz, el agua, el teléfono, el alquiler del local. Póngase que el alquiler es bien barato o no tenga un local fijo. Y todos esos elementos vamos a colocarlo aquí en costo fijo, por ejemplo, $600. Entonces, los costos variables son aquellos que van a variar de acuerdo a la cantidad que vendas. En este caso estamos vendiendo, póngase que paletas, y estamos comprando 200 paletas. Entonces, cada paleta nos cuesta $2.50. Si multiplicamos 250 por 200, van a aparecer los 500, o sea, cada paleta. Cada paleta que estamos comprando es $2.50, así que eso va a ser nuestro costo variable. Recuerden, no es lo mismo vender 10 paletas que vender 200 paletas o 500 paletas como estamos colocando aquí. Luego a ese costo variable debemos, o ese costo por unidad, debemos darle una ganancia, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos colocando que el margen de ganancia es 30%, o sea, estamos ganando aproximadamente el 30% de esos 250. Por eso calculamos o multiplicamos que el precio de venta de cada una de mis paletas va a ser $3.25. O sea, yo las compro en $2.50 y yo las vendo en $3.25. Aquí vemos específicamente cuál es la fórmula. La fórmula es costos fijos totales, 600, entre precio de venta menos costo variable unitario. O sea, 600, correcto, entre el precio de venta $3.25 menos los $2.50. Eso automáticamente me va a dar el punto de equilibrio. O sea, la cantidad de elementos que yo, por ejemplo, tengo que vender para llegar al punto de equilibrio. Entonces, vamos a hacer la fórmula aquí para que vean. Costo fijo, $600. Los costos variables, ¿cuánto me estoy ganando por cada paleta? 75 centavos. Si yo divido 600 entre 75, me va a dar 800. O sea, yo tengo que vender 800 paletas para poder cubrir con mis gastos. Eso lo podemos hacer con una fórmula sencillita. Yo voy a poner 800 y yo lo vendo ¿qué? A $3.25. Póngase. ¿Cuánto estoy ingresando? Cuando ingreso, $2.600. Eso fue mi venta en el mes, ¿correcto? $2.600. Pero yo tengo que saber exactamente cuáles fueron mis costos. Entonces, si yo vendí 800 paletas y cada paleta me cuesta $2.50,
mis costos variables fueron $2,000 y mis costos fijos fueron 600. Entonces, si se dan cuenta, yo tuve costos de 2,600 o gastos de $2,600 y yo vendí $2,600. Y quiero dar a entender esto. Ustedes deben presentar o tener exactamente cuáles son sus costos variables y costos fijos y saber exactamente cuánto tienen que vender. Muchas veces uno, cuando presenta una empresa, no sabe ni siquiera la cantidad de elementos que tiene que vender. Me pueden preguntar si ustedes tienen varios productos, porque sé que me indican que tienen varios productos. Pueden darle una ponderación. O sea, si yo vendo paletas y vendo dulces, yo le digo que yo voy a vender 500 paletas y 200 dulces. Y ahí yo hago la ponderación y verifico exactamente si cubre con mi costo fijo, correcto. Excelente, muchas gracias. Y cualquier pregunta, dentro de la plataforma hay otros videos explicando en caso tal. Y también pueden utilizar este Excel. Muchas gracias y nos vemos en las lecciones.